Vuelta. Damos la bienvenida a la primera entrevista de hoy aquí en Abierto la Mañana, hoy miércoles. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante, muy importante, no solo en momentos de pandemia, sino en todos los momentos, partiendo de que yo estimo, no porque aplique ese tipo de derechos ni porque tenga mucho conocimiento en el derecho de familia, de que hay una gran incidencia en este tema del derecho de familia, pero para eso hemos querido invitar a Luis Manuel Tolentino, de la firma de abogados TRT, quien es experto en derecho de familia. Buenos días, Luis, ¿cómo está todo? Muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación, Daria, a tu programa. Luis, hemos querido invitarte porque nos surge la inquietud de este tema del derecho de familia, que ciertamente uno percibe que el tema de la violencia intrafamiliar, el tema de las demandas por manutención, es un tema como que se maneja mucho en República Dominicana, en los juzgados de la República Dominicana. Y quisiéramos iniciar hablando de qué tanto ha crecido en términos de demandas, el tema de las demandas por manutención en República Dominicana y los niveles. Cuando me refiero a los niveles, quiero que tú, ya como experto, me hables en cuáles niveles socioeconómicos se manejan. Si es solo, porque uno tuviera, dentro del marco de nuestra ignorancia, pensaríamos que solo en los niveles más bajos hay demandas por manutención. Entonces, tú que eres el experto y manejas esto, ¿nos pudiera dar un poquito de luz con relación a esto? Sí, gracias por la introducción. Como bien dices, el derecho de familia ha evolucionado bastante y lo que es la manutención en República Dominicana ha venido evolucionando desde la ley 2402, que era la famosa, decían, te aplico esa para llevar preso a los hombres. Exactamente. Esa era una de las leyes más famosas en el país. La 2402. Te voy a explicar, es decir, todo dominicano se conocía esa ley, todo el que tenía hijos. Correcto. Luego vino la ley 1494, que avanzó un poco en estos temas, y ya para el año 2003 vino la ley 136, que estableció el procedimiento actual que utilizamos con una pequeña modificación en el año 2007, donde le dio esa atribución a los juzgados de paz para conocer de las demandas de alimentos. Como esto es un fenómeno que se da a nivel de separación de parejas, y como sabemos que los matrimonios han ido desbaratando, se han venido muchas demandas en divorcio a raíz de esto, y el conocimiento del derecho que van adquiriendo las personas de sus derechos y el boca a boca que hace que las personas se enteren, ha hecho que esto esté en auge hoy en día, que las personas demanden la manutención, y más que es un derecho de los niños, no de los adultos. Las personas antes decían, no, yo no quiero un peso de ese hombre porque a mí no me hace falta. Sin embargo, ese es un derecho del niño, es un derecho irrenunciable. Entonces, también se ha perdido mucho la timidez que se tenía antes, de que yo y mi familia nunca hemos pisado un tribunal y esta no va a ser la primera vez. Sin embargo, ya hoy en día vemos cómo las personas acuden a los tribunales para exigir el cumplimiento cuando un padre o una madre, cualquiera de los dos puede ser sancionado por pensión alimentaria, no está cumpliendo con su obligación constitucional y legal de alimentar a su niño, niña o adolescente. Cuando yo te preguntaba, y es algo que me preocupa, si ciertamente, partiendo de las estadísticas y la evolución que ustedes manejan de este tema, ¿dónde se desarrolla más esto? ¿En los niveles más bajos o en los niveles de clase media? Partiendo de que tú hablas de que ciertamente esto pudiera ser esto pudiera estar estrechamente ligado al tema de los divorcios. Y generalmente en la clase media es que hay mayor formalidad en el tema del divorcio. Entonces, ¿en cuáles niveles socioeconómicos se ve más el tema de la manutención, de los sometimientos? Sí, mira, básicamente todas las clases se ven afectadas por los divorcios porque la ley es muy clara cuando dice en caso de separación o divorcio. Entonces, inmediatamente hay una pareja que tiene un hijo y no está junta, inmediatamente aplica la manutención. Por eso vemos que desde los estratos sociales más pobres hasta los estratos sociales más altos de República Dominicana están siendo sometidos en los tribunales. ¿Qué pasa? Que en los casos de estratos sociales pobres, muchas veces no tienen los fondos para pagar un abogado y lo que van a conseguir por monto de manutención es tan bajo que muchas veces prefieren no ir a los tribunales. ¿Y qué pasa con las clases altas, que son las que más fácil se ponen de acuerdo?
porque pueden establecer montos considerables, pago directo. Entonces, las personas que más están acudiendo son las clases media, media alta, media baja, son las personas que siempre entienden que quieren más o que pueden menos y tienen esa accesibilidad a los tribunales. Por ejemplo, hay un tribunal en el Distrito Nacional, que es el Juzgado de Paz de la Cuarta, que comprende un territorio que tiene clase alta como Arroyo Hondo, pero también que tiene clase baja como son los barrios que están cerca por ahí, como Cristo Rey, como la misma Sánchez Puya, el Sánchez kilómetro La Fe. 13, la Entonces, Puya. fácilmente te encuentras ahí una persona de Arroyo Hondo y también te puedes encontrar una persona del ensanche La Fe y de la Puya de Arroyo Hondo. Y en este momento que vive la República Dominicana, Luis Manuel, un momento difícil donde pudieran multiplicarse no solo las carencias propias que puede tener una persona que antes de la pandemia pudiera tener una regularidad en lo que son sus ingresos, pero también se incluye el tema de la excusa, de que hay gente que toma la excusa en este momento de la pandemia para no dar el frente a sus responsabilidades. ¿Qué tanto ha crecido esto en medio de este esquema de pandemia? Bueno, no es una mentira que la situación económica del país varió y por ende de todos nosotros. Claro, hay personas que siguen trabajando y están recibiendo su salario normal y hay personas que se han ingeniado negocios que ahora están produciendo más que cuando no había pandemia. Sin embargo, el padre que siempre ha sido cumplidor va a buscar el medio de cumplir. El padre que no cumple regularmente va a ver la oportunidad para excusarse. Lo que sí, que las personas que tienen una sentencia de manutención que les obliga a pagar mensualmente un monto, siguen estando obligadas porque el estado de emergencia no ha suspendido la ejecución de la sentencia. Claro, por ejemplo, una persona que recibía un salario y ahora está recibiendo el programa FASE y su manutención es mucho más alta que el programa FASE que recibe, pues sabemos que va a estar imposibilitado de pagar la manutención. Y ahí lo que debe buscarse es la forma de prorrogar esos pagos o de prorratearlo a futuro, porque ese dinero, como decía al principio, de los menores de edad. Sin embargo, hay personas que sí sabemos van a perder su trabajo y van a necesitar pedir una reducción de la manutención. Sin embargo, siempre debe pensarse que hay que satisfacer la necesidad de los niños. Los colegios siguieron cobrando, la luz hay que seguirla pagando, los niños hay que seguirlos alimentando. Hay gastos que sí se reducen, como esas clases extracurriculares, como es el ballet, la pintura, la música, que ahora mismo están suspendidas. Pudiera las partes de común acuerdo reducir un poco esos montos. Sin embargo, la obligación alimentaria persiste porque la vida de ese menor de edad continúa aún en esta época de confinamiento. Entendemos que una vez se reactiven las labores normales dentro de esta covidianidad, como le llaman, veremos muchas demandas en incumplimiento, en aumento y en reducción de pensión. Eso definitivamente entendemos que los tribunales deben estar preparados para esta avalancha de demandas que van a venir a raíz de esta pandemia que ha menguado la capacidad económica de muchas personas. ¿Y qué debe hacer, por ejemplo, una persona, un padre, por ejemplo, que tenga una manutención y que su situación económica haya cambiado, haya desmejorado? ¿Qué debe hacer para evitar problemas judiciales? Por ejemplo, yo tengo una situación que hasta el día 19 yo tenía cierta regularidad económica que me permitía cumplir con las responsabilidades del nivel de mis hijos, por ejemplo, del nivel de educación, del nivel de alimentación, pero todo cambió. Entonces, para yo no exponerme a un proceso judicial, ¿qué procedimiento yo debo votar? Sí, lo ideal sería que se ponga de acuerdo con la guardadora o con el guardador del niño, y para, como te dije, hacer un acuerdo de pago, de que inmediatamente se reactive la economía, bueno, yo te voy a dar un poquito más de lo que te daba mensualmente. Si el guardador o la guardadora no entiende y dice, no, eso son excusas tuyas, yo sé que a ti te está yendo bien, en términos de protección, porque hay que decir que hay un alto componente, ya cuando se llega a esos niveles de sometimiento en términos de manutención, es porque la relación ya se ha conflictiva, visto de manera significativa y es por hecho conflictiva y no hay posibilidad de generar acuerdos viables, sino que todo se hace en base a justicia, en base a acudir con los abogados, a los tribunales y demás. Entonces, ¿qué procedimiento se debe agotar
en estos casos? Mira, como te digo, la conciliación es fundamental, tratar de lograr el acuerdo, pero como tú dices, si una parte no está de acuerdo, lamentablemente la vía judicial siempre va a estar abierta. ¿Qué pasa? Que muchas veces, por no ponernos de acuerdo, por no aceptar la propuesta que te dije que pudiera hacer un padre que ha visto sus recursos menguados y que esa madre guardadora está viendo la realidad que estamos viviendo hoy, va a acudir al tribunal. Sin embargo, es poco probable que un fiscal le dé acogida a una querella o a una demanda de ese tipo en base a que hay una realidad, y es que nadie está obligado a lo imposible. Si no puede en este momento, por una situación que escapa de las manos de todos, porque no es solamente de ese padre, sino de todos los ciudadanos del mundo, porque es una pandemia que ha afectado al mundo. Entonces, yo entiendo que va a gozar mínimamente del favor de un fiscal y de un juez, aceptándole esa proposición de acuerdo, porque lo que queremos es que pague, sea a plazo, sea diferido, pero que cumpla con su obligación alimentaria y que no le falte nada al menor de edad. Ahora, me dirías que es un caso de extrema urgencia, que el niño no está recibiendo alimentos, que se va a morir por inanición. Entonces, bueno, ya ese es un caso que debería verse inmediatamente, y muchas veces los dominicanos no solemos ser tan programados, pero muchas veces tenemos un fondo de emergencia pensando en este tipo de actividades que pudieran darse. Entonces, de ese fondo de emergencia trata de cumplir en la totalidad la manutención de tus hijos para evitarte esta situación. Emanuel, ¿quién fija a la hora de un conflicto por manutención? ¿Quién fija los criterios económicos? Bueno, me explico. Hay un proceso de manutención donde una madre o un padre somete por una separación. ¿Quién fija el criterio económico? Por ejemplo, ¿en base a qué se fija el criterio económico? Sí, ese criterio ha sido establecido por una decisión de la Suprema Corte de Justicia, y es que dice que se tomará en cuenta las necesidades del alimentado, en este caso del niño o niña adolescente, y los ingresos del alimentante. Se saca una proporción porque, como dice la misma Convención de los Derechos del Niño, la Constitución de la República y la Ley 136-03, los padres están obligados en partes iguales, según sus capacidades, a solventar los gastos del niño. Entonces, tendríamos que ver cuánto gana cada padre y cuánto consume el niño, y de ahí se saca un promedio, una media de cuánto va a aportar cada padre. Por eso tú te das cuenta que encontramos mucha manutención injusta, porque dice la madre, yo quiero un colegio que cuesta 100,000 pesos. Sin embargo, ahí radica mi pregunta, de que a veces, vuelvo y te reitero, que generalmente los procesos de separación conflictiva generan muchas retaliaciones, y se pudiera utilizar como instrumento el tema de la manutención para generar situaciones aún de mayor conflicto, y una de ellas es eso, decir, la madre dice, no, se va a joder conmigo, se va a embromar, y entonces aplica unos criterios que pudieran estar alejados de, primero, desconociendo que ese proveedor probablemente tenga otra familia y que otros hijos se pueden ver afectados. Sí, pero es lo que te decía, el juez verá la capacidad económica en base a informes económicos, a su declaración de impuestos, a su carta de trabajo, a su cotización en la TCS, y estos padres que no se le puede determinar los ingresos, el mismo código establece que se le puede calcular en base al salario mínimo de ley, y además se le puede tomar en cuenta el estilo de vida, que muchas veces es otro tema que desconocemos. Ese padre dice que yo no tengo ingresos, que yo no genero nada, que mira, sin embargo anda en un vehículo de alto. ¿El estilo de vida a partir de qué? ¿De las redes sociales o cómo? No, su realidad, porque muchas veces tú ves que andan en vehículos de alto cilindraje, aunque la matrícula está a nombre de un tío, de una empresa familiar, pero ese vehículo es de su uso diario. Y si tú le preguntas al niño, ¿en qué te vino a buscar tu papá? En su jipeta. Entonces, en matrícula y en DGI no va a aparecer a nombre de ese señor, pero sabemos que ese vehículo es de él y que lo mantiene. Entonces, y muchas veces, y las redes sociales eso también, independientemente de que el vehículo no tenga su nombre. Claro que sí, y las mismas redes sociales, porque una persona, vamos a ponerte el ejemplo, que no tenga ingresos, pero todos los fines de semana está subiendo una foto en un yate, en la marina de casa o en restaurantes, en salir a tirarse la foto ahí hay una inversión en ropa. Recuerda Luis Manuel, que aquí ya las redes sociales
han generado unos paradigmas que no son ciertos. Recuerda Sí. que hay una frase que dice por ahí que en redes sociales todos somos ricos y comemos bueno. Por eso hay que ser bien prudente, y más si usted sabe que tenga un conflicto, y como tú dices, con una persona que es muy conflictiva, que va a tomar retaliación contra ti, de tener cuidado también, de mostrar la realidad, de ser lo más sobrio posible, porque al final puedes salir perjudicado por vender un estilo de vida que realmente no es el que te corresponde. Y eso va en detrimento tuyo. Luis Manuel, ¿qué recomendar a la audiencia que esté pasando en este momento por alguna situación de dificultad? Por ejemplo, que tenga problemas en términos de su manutención con el proveedor, con la persona responsable. ¿Qué recomendaciones le podemos dar de manera final ya para que se ajusten a los temas legales y puedan a través de nosotros encaminar su petición o sus exigencias? Sí, lo primero es buscar asesoría legal, porque muchas veces fijamos criterios en base a nuestro conocimiento y nuestra ignorancia legal, y por eso no podemos llegar a acuerdo. Buscar una buena asesoría legal con abogados especialistas en manutención y derechos de familia, y tratar, como te dije, de resolverlo por la vía amigable, es lo primordial. Dice un refrán jurídico que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Un mal pleito. Exacto, entonces vamos a tratar de buscar arreglos. Y generar un mal arreglo, preferiblemente, que ir a un pleito que no va a dejar beneficios para ninguna de las partes. Que no sabemos lo que nos podamos encontrar en un tribunal, en una sentencia o una decisión de un fiscal, y a veces el desgaste emocional que llevan esos procesos. Que genera incluso para los hijos. Correctamente, es muy feo para un niño, niña adolescente, ver que sus padres no se pueden poner de acuerdo. O sea, eso es traumático y hay que evitarlo a toda costa. Tratar de llegar a acuerdos y de que se cumplan las condiciones mínimas para que esos menores no queden desprotegidos. Bueno, Luis Manuel, muchas gracias, Luis Manuel Tolentino. Luis Manuel, ¿dónde nos podemos poner en contacto con la firma de abogados TRT? Sí, claro, nos pueden seguir en las redes sociales, CRT Abogados RD en Instagram, y nos pueden buscar en nuestra página de internet www.crtabogados.com. El teléfono de nuestra oficina es 809-794-6464 y correos de información en info@crtabogados.com. Bueno, muchísimas gracias. Luis Manuel Tolentino es abogado de familia. Aquellas personas que puedan estar enfrentando, ojalá no lo sea, situaciones que tengan que ver con la justicia, con divorcios, manutención y todo lo relacionado a la familia, se pueden comunicar con el bufete de abogados TRT. Agradecer a Luis Manuel. Nosotros vamos a una pausa y continúen con el contenido de Abriendo la Mañana.